Hola amigos, bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico, en donde los temas muy complicados aquí los hacemos fáciles. Bienvenidos, soy Diana Romo y empezamos. Estamos de regreso y vamos a dar inicio con un programa en el que hoy tengo un invitado de honor que hasta nerviosa me pone con tanto material y el tema va a estar padrísimo. Y para ello agradezco infinitamente al licenciado Jesús Alfonso Serrano de la Vega. Gracias por estar aquí conmigo, por aceptar esta invitación. El honrado soy yo, es más, me entristezco de que no haya usted tenido la gentileza de invitarme antes. Bueno, pues vamos a iniciar y como seguramente nos va a faltar tiempo, porque el tema está candente, hay mucho que decir y vemos aquí la información que tenemos con tantos documentos, legislación y bueno, para ello es un gran experto. Jesús Serrano de la Vega, quien todo el mundo debe saber de él, es un excelente fiscalista, litigante, estudioso, investigador y bueno, aquí no podría parar. Vamos a ser breves con esta presentación. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Y los contribuyentes por ser contribuyentes tienen derechos humanos. Eso es lo que quiere saber nuestro público y aquí lo vamos a ver. Previo a ello, ¿qué te parece si nos das una introducción? ¿Qué son los derechos humanos? Antes de decirlo, y gracias, el honrado soy yo, mi querida Diana, tú lo sabes. Antes de decirlo, quiero ejemplificar, vamos a hablar como si estuviéramos en clase y específicamente a utilizar elementos que nos puedan guiar de una manera sensata ante esto. Voy a hacerles notar cuántos instrumentos, entre muchos que existen, se refieren en términos de nuestra legislación nacional y de la internacional a temáticas que tienen que ver con derechos humanos. Solo un ejemplo, no acabaríamos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 a 38, 102b, 103, 105, 107, 123, 133, etcétera, etcétera. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Reglamento Interno de la Comisión, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Ley de los derechos de las personas adultas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Disposiciones internacionales sobre derechos humanos, muy importante. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con una intervención sustantiva de Madame Roosevelt, cuya historia personal es muy interesante. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, muy importante. Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, porque está de moda, fundamentalmente, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y algo en concreto que interesa particularmente en la actualidad, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyo impacto en nuestro sistema jurídico es poco conocido. En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos al que pertenecemos, recuerden, en el mundo existen 4 grandes sistemas de derechos humanos y su protección. El sistema general, el más antiguo, el de Naciones Unidas, específicamente el segundo en existencia, el sistema europeo de derechos humanos. El tercero, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, donde México se encuentra adscrito. Y el cuarto, el sistema africano de protección de los derechos humanos, cuya existencia es breve en la historia, si acaso 10 años, ya su Corte ha iniciado el establecimiento de jurisprudencia, pero en concreto cada uno de ellos desarrolla las normas propias de su legislación y vamos a ver por qué es tan prácticamente importante. Para nosotros, crucial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o protocolo de San Salvador. Específicamente, muy importante, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. El Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crucial, ha tenido reformas considerables de 6 años para acá. El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En América existen fundamentalmente en el Pacto de la Organización de Estados Americanos 37 países. No todos son parte en concreto de los tratados, fundamentalmente el Tratado de San José, del Pacto de San José, y no todos, aproximadamente 22, hay 2 que han denunciado el sistema. Existe en concreto conocimiento y reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente existe una Carta Interamericana Democrática, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, prolegómeno de la Revolución Francesa, de la Constitución Francesa en 1791, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este es el derecho de la Unión Europea, muy importante, y en el caso una diversidad completa. Este texto, nada más lo comento, me lo regaló la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, específicamente con una relación de los que en su caso operan, y existe una multitud de obras relativas. ¿Qué quiero decir con esto? Existen, están positivizados, y ahorita veremos cuáles. Y así es como está interesante este tema con todo este fundamento, pero vamos a un corte comercial y regresamos en El Arte de lo Jurídico. Estamos de regreso en su programa El Arte de lo Jurídico y estamos con el fiscalista Jesús Serrano de la Vega y nos va a platicar de los derechos humanos, y previo a ello nos acabas de nombrar distintas legislaciones que lo regulan y que por ello es un tema tan importante y que sería imposible agotarlo, sino vamos a hablar de lo más importante. En un programa corto. En un programa corto, así es. Previo a que me digas qué son los derechos humanos, ¿qué nos comentas en relación al tema internacional? Me gustaría invocar la existencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Podría ser toda una referencia histórica, traemos material para esto, pero no parece que el tiempo sea lo suficientemente generoso para que abordemos a ese grado las cosas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, para complementar la intervención previa, diciendo cuántos son aquellos que a nivel internacional en forma generalizada podemos reconocer, se refiere a 30, los más conocidos. ¿Cuáles son? En términos de esto, propiamente, que tratándose de un instrumento no vinculante, en su caso como tratado internacional, pero que resulta soft law, que resulta un instrumento jurídico suficientemente conocido, que se sigue por principio en general en todas las jurisdicciones del mundo. Recordemos que en el sistema ONU están incorporados en la actualidad aproximadamente 196 países del mundo. En concreto existen dentro de esos 30 fundamentales los siguientes, por ejemplo, artículo primero,
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Segundo, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los abogados que nos escuchen entenderán aquí una relación inmediata que les lleva al presente artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Cuarto, nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. 5. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sexto, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto es muy importante, al nombre, a la propia personalidad, un atributo de la persona. Séptimo, todos somos iguales ante la ley y tienen, dice el texto, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe esta declaración y contra toda provocación a la discriminación. Esto es crucial y lo van a ver en materia fiscal, federal, mexicana y local y municipal, mexicana en un momento más. Octavo, un artículo muy importante. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare. Esta norma está inspirada en la institución del amparo mexicano, orgullosamente, es mundial, contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Noveno, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y aquí tenemos a una institución en derecho penal fiscal. Usted nos podrá explicar, mi querida Diana. Décimo, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y así podría seguir leyendo. En concreto, el artículo 17 de la Declaración de Derechos Humanos, mundialmente operante, es muy importante para efectos tributarios y entiendo, Diana, que a ti te interesa que hablemos de eso en su momento. Artículo 17, lo leo, 2 párrafos nada más. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y traigo aquí una sentencia preciosa de la 9ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa actualmente, que desarrolla de un modo excepcionalmente inteligente y práctico esto. El asunto se encuentra en revisión fiscal ante un tribunal colegiado de circuito y como consecuencia está próxima la intronización, el planteamiento de una causa constitucional en donde voy a tener que discutir esto a profundidad. Segundo, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad y esto tiene que ver con lo tributario. En el caso continuaría leyendo y en concreto, déjenme decirles, artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y esto guarda incidencia inmediata específicamente en materia tributaria mexicana. En concreto, importantísimo, ahora, toda persona, artículo 23 de la Declaración, tiene derecho al trabajo. 24, toda persona tiene derecho al descanso. Ya hemos visto que se abole la esclavitud. Habemos algunos que específicamente con nuestras esposas, en nuestros despachos, nuestros niños, no estamos sujetos a esta protección y contra ello no procede la suspensión ni con efectos restitutorios, pero eso es voluntario. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. En fin. 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Son derechos humanos. Ahorita me referiré a qué entender por ellos, porque aunque existen, están positivizados, se han relatado en general por organismos competentes nacionales e internacionales, muchas veces acontece que en realidad damos por hecho que esto es una verdad dada y en concreto no sabemos qué es lo que significa. Me interesa mucho esto. Mucho. Artículo 28. Jesús, vamos a tener que ir a un corte, pero
me quedo con el tema de muchas veces damos por hecho que sabemos que son los derechos humanos y nuestro público nos pregunta, ¿y cómo los podemos ejercer? Porque acabas de mencionar los principales, ¿no? Derecho a la vida. Y bueno, me tengo que ir a un corte. Sabemos Ahorita que existen regresemos. y cuáles son, pero no qué son. Veremos. Ni cómo podemos ejercerlos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Estamos de regreso en su programa El arte de lo jurídico, tocando un tema muy interesante, los derechos humanos. Nos quedamos, ya nos vas a decir los derechos humanos, ¿qué es, no? ¿Qué son? Porque, como decía nuestro público y nos han mandado mensajitos, pues todo el mundo puede hablar cotidianamente, tengo derecho, ya hoy hasta los niños te dicen, es un derecho, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Y fíjate, Diana Preciosa, que eso es un problema. Una sociedad en donde solamente se habla de derechos y no de obligaciones, está condenada al fracaso. Eso pienso yo, échenme la culpa. En una sociedad, en cualquier grupo humano, en cualquier persona que en concreto no habita la idea de responsabilidad y de deber, estamos perdidos. Y esto sucede hoy en México. Acabamos el fin de semana de sufrir una tragedia que deriva de esta convicción que está intrínsecamente, invívidamente inserta en el alma de una buena parte del pueblo. Y aquí convendría recordar a Cicerón y leer sus Catilinarias, pero no vinimos para hablar propiamente de eso, que sería muy interesante en la actualidad. Te voy a estar invitando a muchos programas porque los vamos a sacar muy cortos. Para mí es un placer, encantado. Déjenme que les diga por qué. ¿Por qué esto que acabamos de señalar es crucial? Crucial. Artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Insisto, no me remontaré a los franceses, no. Ahora, en el mundo presente. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Entonces, la libertad personal termina, los derechos personales y sociales terminan donde empiezan los de los otros. Este artículo es crucial y este es argumentado consistentemente para negar la existencia de derechos humanos en materia tributaria. Artículo 29 de la Declaración. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Bien, hemos hablado de soft law. Podríamos ahora hablar concretamente del instrumento directo de establecimiento de derechos humanos en términos de la carta correspondiente, que sí es un tratado internacional que México ha suscrito y ratificado por el presidente de la República en su momento y por el Senado de la República, y son 33. No me voy a detener en ello. Voy a referirme ahora a la norma internacional, que es derecho nacional, a propósito, sobre todo, de las reformas de 11 de junio de 2011 en materia constitucional mexicana, en términos del artículo 133. Artículo 133 que es una copia extralógica
del artículo sexto, sección primera de la Declaración de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una declaración mal hecha, es una intelección inapropiadamente hecha, de derecho extranjero implementado, tropicalizado para nosotros, que ha dado muchos problemas en la realidad, a diferencia de cómo se entiende en jurisprudencia, otro sistema jurídico, jurisdiccional, en el que abrevamos para efectos constitucionales mexicanos. Ojalá pueda tocar esto, es muy importante. En el Pacto de San José, abrevio, esta es la carta, la norma, el tratado internacional donde se establecen para efectos nacionales mexicanos e interamericanos. Déjenme decirles, en el caso concreto ni Canadá ni Estados Unidos están sujetos a este. En el caso sí están sujetos al Tratado de la Unión de Estados Americanos, y por eso en particular a Estados Unidos y a Canadá les obligan y comprometen las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque está establecida en el Tratado y Sistema OEA, pero no en concreto en el Pacto de San José, y por eso acontecen múltiples barbaridades, y por eso además Estados Unidos es un país el más poderoso del mundo, el más desarrollado en muchas circunstancias, arrelacionista. Ha generado concretamente la regulación mundial, en general Woodrow Wilson, president de Princeton University. Jesús, mi hijo, es egresado de Princeton, es el único académico, presidente de una universidad norteamericana, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es arquitecto de todo el sistema internacional económico, pero Estados Unidos es arrelacionista, va por sus intereses. Quiero llegar a esto. En el propio Pacto de San José dice, ni más ni menos, escuchen, capítulo 5, deberes de las personas. Artículo 32, correlación entre deberes y derechos. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Bien, en estas condiciones, ¿qué acontece? Si las normas basales internacionales de derecho en materia de derechos humanos estipulan que en particular los individuos tenemos derechos y deberes para con la comunidad nacional e internacional, ¿por qué podríamos postular que específicamente nos asisten, fuera de los que están positivizados, derechos humanos como contribuyentes? Si en concreto, dentro de la idea de deberes internacionales y nacionales en las propias normas de derechos humanos, solo se habla de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, sin entrar a las otras obligaciones, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, y hay todo un tema en definir qué es gasto público. Así de la Federación, de la Ciudad de México, ahora, del Estado y municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa en que establezcan las leyes. Deberes es nuestra obligación. ¿Tenemos derechos frente a ello? Cuando no hay ni una sola norma que nos los atribuya directamente como tales, sino en función de límites para hablar del cumplimiento de una obligación. Y eso lo sabremos en el siguiente corte. Vamos a saberlo. Ya nos vamos acercando.
nos hemos quedado inmutados porque estamos ya a punto de llegar. Los contribuyentes tienen derecho y eso es lo que está esperando nuestro público que nos está viendo. Tenemos derecho por el simple hecho de ser contribuyentes ¿y cómo actúa la autoridad? Porque una cosa es que me puedas decir, pues, con todos estos elementos y fundamentos, podríamos decir que sí, pero ¿lo respetan? Tu pregunta es excepcionalmente interesante, es el centro de esto. En particular hemos visto, lo he demostrado, fundamentalmente citando las normas que involucran la determinación de cuáles son, los tenemos relacionados, están invívitos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente en la parte tradicionalmente reconocida como dogmática, hasta el artículo 29 de la Constitución, sin considerar propiamente los artículos 25 y 26, donde estrictamente hablando se habla de obligaciones de planeación del desarrollo nacional y de conducción de la economía nacional como responsabilidad del gobierno mexicano. Yo no voy a hablar de Estado. Para esto, con alguien tan inteligente como Diana, sabía que esto podría haberse suscitado, tal vez el tiempo no nos alcance, traje una diversidad de obras que me interesaría mucho que ustedes supieran que pueden leer. La Constitución como instrumento de dominio, pasmante, fascinante. La simulación de la democracia. ¿Saben ustedes que en la Constitución de Estados Unidos de América, en ningún artículo de los 6 que la conforman y de las 27 enmiendas se habla de democracia? Ni una sola vez no se menciona la palabra. ¿Y en la nuestra? Y en la nuestra es parte de... Tengo un estudio en donde aparece el número en que esto se suscita. ¿Saben ustedes que allí jamás se menciona la palabra Estado? ¿Y en la nuestra, me preguntarás? ¿Y en la nuestra? Múltiplemente. Infinito. ¿Qué es Estado? Bueno, muy bien. Tengo aquí en concreto un texto que le sugiero de mi queridísimo amigo Clemente Sánchez. La invención del Estado, un estudio sobre su utilidad para controlar a los pueblos. Muchas cosas podríamos decir. Bien, he escrito acerca del tema. Tu pregunta es directamente sustantiva. En particular en varios elementos. Busquen si lo desean, el número 704 de la revista Práctica Fiscal, Laboral y Legal Empresarial de Tax Editores. Busquen, por ejemplo, en concreto el número de la revista Puntos Finos, en donde en el 194, cuando estaba por entrar en vigor esta reforma sustantiva al sistema jurídico mexicano, el artículo que protagonicé se denominó Tsunami Jurídico, los derechos humanos del contribuyente. ¿Te refieres a la reforma del 2011? Sí. En donde ya hablamos de derechos humanos, Sí. y ahí es donde los contribuyentes entramos. Sí. ¿Y se han respetado? En concreto sí y en concreto no. No es una respuesta sencilla, tiene que ser casuística. Voy a resumir para contestarte. Lo dije, me responsabilizo de todo en concreto lo que sostengo. Es absolutamente imprescindible entrar con conocimientos filosóficos y con un desarrollo jurídico, con una buena sindéresis a todo esto. No se puede simplemente sostener que haya derechos humanos per se. Y lo diré, mi respuesta corta, estoy leyendo, es que sí, definitivamente sí. A mi juicio, los contribuyentes sí tenemos derechos humanos. Porque obligaciones tenemos muchas. Ya se ha dicho, Obligaciones. estamos sobreregulados y hay un campo oscuro absoluto en tratándose de la equivalencia de los deberes. Recuerden, los seres humanos, los gobernados contribuyentes, tenemos derechos. Las autoridades gubernamentales no tienen ninguno, solo tienen facultades y competencia. No se confunde el tema, esto se usa consistentemente en la argumentación de las autoridades fiscales en materia constitucional, es un hecho. En concreto voy a decir en particular una definición corta. Derechos humanos de los contribuyentes en particular requiere saber qué es un derecho humano. Ya sabemos que existen, que están positivizados y que son muchos. ¿Y en materia fiscal cómo los podemos aplicar? La respuesta para ti. Tenemos todos esos derechos por el hecho de ser humanos. Quiero decir, los animales no tienen derechos humanos. Ya sé que aquí me van a hacer una manifestación en un momento, en estas etapas de la historia, pero no, los animales, seres vivos
irracionales, no son humanos. Los humanos podemos atribuirles derechos por humanidad, eso es otra cosa. En concreto, un tema interesante, las personas morales tienen derechos humanos o sustantivos no siendo humanos, sino instrumentos que creamos para desarrollar la vida en sociedad de naturaleza económica, pero déjame Me ganaste la responderte. pregunta, porque ahorita acaba de decir como derechos humanos, el humano, ¿no? Los animales no. Y ahí te va, las personas jurídicas tienen esa protección. Vamos Ahorita primero con los sí contribuyentes. tienen protección, sí tienen derechos legales, sí tienen derechos sustantivos que se asimilan a los humanos, propiamente por conexión metajurídica, metafísica, metaconstitucional. Podría llegar a decirse en un forzamiento del castellano que poseen derechos humanos propios de su naturaleza. Y tan es así que ya hasta responsabilidad penal pueden llegar a tenerla Sí. y habrá que ver cómo se les respetan estos derechos. Y tú eres la experta. Déjenme decirles, derechos humanos fundamentales son aquellos, yo lo entiendo, como derechos subjetivos con alto grado de importancia, así de simple y así de concreto. Porque en el concepto evolucionado de derechos a que aquí estoy decidiendo adscribirme, los derechos subjetivos son, esto es complejo, posiciones normativas basadas en razones válidas y suficientes, cuyo no reconocimiento injustificado amenaza causar un daño inminente y gravísimo a su titular. Y entonces, en el próximo bloque vamos a ver si las autoridades y los órganos jurisdiccionales respetan este tema. De una vez me adelanto y te digo, el fisco federal sostiene que no tenemos derechos humanos por el hecho de ser contribuyentes, los humanos. Y con esta declaración me voy a ir a un corte y vamos a regresar. Estamos en el arte de lo jurídico. Soy Diana Romo. Y estamos de regreso en el arte de lo jurídico y con este supuesto en el que partimos que los contribuyentes sí tienen derechos, yo te preguntaría, Jesús, ¿no los respetan? ¿Cómo actúan las autoridades? ¿Cómo se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia al respecto? Voy a referirme directamente y asumo la responsabilidad plena de lo que digo. No es tu postulación, es la mía. En terrenos actuales de 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, estoy convencido que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación no existen derechos humanos de nosotros los contribuyentes por el hecho mero de ser contribuyentes. En concreto, les recuerdo específicamente la muy buena, muy interesante. Al decir muy buena lo digo porque intelectualmente se trata de un trabajo de consideración. Y que habría que echarle un ojito. Que conocer, sugiero que todos la conozcan, que es la dictada en el amparo directo en revisión 216/2014, bajo la ponencia del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, siendo secretario David García Zarubi, en donde en particular esto se discute si es posible justiciar el gasto público al que en su caso como obligación constitucional o como atributo de nosotros, la Corte se cuida mucho en su momento antes de 2011 de hablar si acaso de garantías
individuales en todos los terrenos, pero en materia tributaria, en sede del que ya les relaté, artículo 31, fracción cuarta constitucional, solo de principio de proporcional tributaria, solo de principio de equidad tributaria, solo de principio de legalidad tributaria y solo de principio de destino al gasto público. Jamás ha hablado francamente de garantías, cuando en concreto en un sentido de constitucionalismo francés eso es lo que había, sino ahora propiamente derechos humanos, y una garantía era el instrumento para hacer efectivo el derecho en términos del constitucionalismo alemán. Bien. Y en esta sentencia lo hace, ¿en qué sentido? Todo se resuelve en forma contraria a la pretensión del quejoso. Materialmente no es justiciable el gasto público, material desde el punto de vista de derechos humanos, y propiamente no existen derechos humanos. Hay otro asunto icónico a mi juicio, estoy preparando un estudio específico, un trabajo de ingreso también académico al respecto del famoso caso Acalán, donde ustedes recordarán que se declaró constitucional la fracción 30ª del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que priva a los patrones contribuyentes de la deducibilidad parcial del pago justamente de los emolumentos a los trabajadores. Salvajada a mi juicio, por muchas razones. Porque es un gasto y... Pero no tengo tiempo de llegar a ello. Así es. Quisiera sencillamente decir, en particular, cómo entender derecho humano para específicamente saber qué es. Y para poderlo aplicar al contribuyente, ¿no? Porque sí, hoy nuestros televidentes que son contribuyentes, muchas veces nos vemos muy desilusionados con el actuar y no sabemos hacerlos valer. Lo pongo para retomar tu intervención. Tenemos derechos humanos, todos los que aprecian ustedes en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos derecho al debido proceso, a la libertad individual, libertad religiosa. Pongo ejemplos concretos. En el sistema europeo existe un caso famosísimo, el de los testigos de Jehová o témoins de Jehová, que fue una institución, una secta, destruida prácticamente por un impuesto francés destinado a su desaparición, en cuyo terreno de defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta secta ganó el juicio y existe porque el impuesto no consiguió destruirla. Quiero decir, todos los derechos humanos de que hemos hablado, debido proceso judicial penal, audiencia, libertad de pensamiento, libertad de religión, en el caso particular la existencia de todas las teorías sospechosas a las que se refiere el artículo primero, inciden concretamente en esta protección. Pero como tal, el tema es si existe derecho estricto a la justicia en la imposición. Si yo tengo el deber de con mi dinero obligatoriamente fundar, sostener la cosa, la cuestión pública, la casa de todos, no tengo derecho, porque se habla solo de obligación, a que eso sea proporcionado, a que eso sea racional, a que eso sea instrumental, a que no se roben mi dinero. Yo postulo que sí. Y a que se destine a donde tiene que ir a dar. Al gasto público. Y así creo que todos podríamos contribuir de una manera muy conforme a ley y contentos, sabiendo que tus impuestos se destinan a donde tiene que ir. No iría tal vez a tanto. La naturaleza humana es caída y no diría que alguien está siempre se corrompe. Contento específicamente de deshacerse del dinero lícito que con tanto trabajo gana para participarlo a una bolsa común con el peor asignador de recursos de toda la historia de la humanidad, que es el gobierno de cada país. Lo postulo, lo he dicho muchas veces. En concreto, se destina por obligación, sí, del mandato constitucional para que se sufraguen servicios públicos mediante el gasto público derivado de nuestros recursos públicos, así tributados, mediante impuestos, contribuciones de seguridad social, derechos y aportaciones de mejoras, para provocar el bien común. El fin fiscal de las contribuciones es este, y para ejercerlo sostengo que sí tenemos derechos humanos intrínsecamente hablando, cuya definición tal vez y cuya explicación, en su caso, probablemente tendríamos que llevar a cabo, si me invitas, en un siguiente programa. Y aquí los dejo simplemente con la indicación.
Esto ya lo escribí y lo he tomado, entre otras cosas, de una obra muy interesante que se llama Derechos Humanos, Invento o Descubrimiento, de Agustín Secuela. Pues vamos a tener que volver a reprogramar una entrevista porque nos quedamos muy cortos con el tema, pero te invito a que te quedes en nuestra sección que todo el mundo espera, el derecho a lo cotidiano. Vamos a un corte y regresamos. Encantado. Y estamos de regreso en esta sección que tanto les gusta. Gracias por quedarte. Jesús, bienvenido. Fernando, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy en el Derecho a lo Cotidiano, en donde siempre tenemos alguna opción cuando no sabemos ni qué hacer? Sí. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, ahorita que estaban hablando del tema de los derechos humanos, tema interesantísimo, bastante amplio, pero vamos a enfocarnos un poquito más en uno que vivimos el día a día, las personas comunes y corrientes, la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Y vamos a un caso todavía más específico, el tema de las detenciones no ilegales, pero que los funcionarios de la seguridad pública hacen sin tener las facultades para abusar. Es lo que siempre nos están haciendo los policías, que el típico orillas a la orilla. Porque ¿quiénes son los facultados? ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Y qué pueden hacer? ¿Y qué procedimiento deben de llevar a cabo para respetar este derecho fundamental de nuestro artículo 16? Porque al momento de que nos están deteniendo, están cometiendo un acto de molestia. Y todos los actos de molestia deben de estar fundados y motivados y por un mandamiento en escrito que funda y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué es esto? No te pueden detener porque quieran. Así, porque el típico, la revisión de rutina. ¿Cuántas veces no nos los han aplicado que te voy a revisar, pues no más porque yo quise? No se puede. Te vi medio sospechoso. Tiene que haber causa razonable. Sí, exactamente. Causa probable. Y ahora, creo que todos hemos sido víctimas, así es que platícanos. Sí, es un tema del día a día. Bueno, entonces, ¿qué procedimiento debe de ser? Nuestro reglamento de la Ciudad de México nos habla de los agentes de tránsito. ¿Quiénes son estos? Es el policía de tránsito que viene con su chalequito amarillo, con la bonita. Exactamente, que se identifica como un agente de tránsito, porque recordemos que también tenemos policía bancaria y tenemos a seguridad pública, que ellos tienen sus facultades específicas para otro tipo de acciones. No pueden llegar a decirte, oye, te diste una vuelta prohibida, te voy a multar. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus facultades. Los de seguridad pública pueden intervenir en hechos de tránsito. ¿Cuáles son los hechos de tránsito? Donde se vean involucrados vehículos, pero que causan lesiones, daños o muerte. Ejemplo, pues yo choqué contigo en la calle e interviene el de seguridad pública, pero él no nos va a multar, nos va a decir, chocaron. No, él no puede hacer eso porque no está dentro de sus facultades. Pero, entonces, le dirías a nuestro público, fíjense bien quién los está deteniendo, exactamente. Que sea autoridad competente. Efectivamente, que esté dentro de sus facultades, que pueda hacer eso. Ahora bien, ya que nos tocó que sí fuera uno competente. Palomita, esa autoridad competente. Exactamente, ya me pasé el alto y me tocó que me parara el de tránsito. Ahora, ¿qué procedimiento debe de llevar a cabo el policía para que yo esté con esa certeza de que en realidad pues, sí cometí una falta administrativa y por ende sea sancionable esta falta administrativa? Bueno, pues el procedimiento pues de manera simple te tienen que detener cerca de cámaras de vigilancia. Eso lo tenemos que tener bastante claro, porque como se da mucho el tema de la corrupción,
el mismo reglamento te lo menciona, que sea cerca de cámaras para evitar este tipo de... No, y se daba, muchas Sí. veces se ponían exactamente en el ángulo en donde la cámara no Sí. se alcanzaba a ver. Para y no había, exactamente. se veía nada más la trompa o Sí, del, y que del no automóvil. no se veía el diálogo o el tratamiento que estaba llevando con la persona que pudo haber que sí incumplió con el reglamento o no. Ahora, ellos deben de reportar por radio de manera inmediata el por qué se está deteniendo y las placas del automóvil. O sea, Y eso no sucede. sí, En no, la es práctica no rarísimo. sucede. En la práctica es rarísimo. Después de eso se debe de identificar qué es esto, que nos diga cuál es su nombre y su número de placa. Él debe de decir, soy el oficial X y mi número de placa es tal. Y nos debe señalar... La debe portar. Sí, también, incluso no nada más nos va a decir el número, sino que debe de estarla aportando. Y nos debe de mencionar qué infracción se está cometiendo, fundando y motivando. ¿Qué es esto? Que en el reglamento nos diga, te pasaste un alto, y aquí en el reglamento dice que para el conductor que se pase el alto es de tantos a tantos días de unidad de medida. Tiene de que actualización. enseñar en ese momento. Efectivamente. Y también que sea un reglamento actual, porque muchas veces lo que hacen es traer reglamentos pasados y pues uno no sabe si es el reglamento del 2018 o del 2006 y pues vemos la sanción y puede ser que, no sé, que en el 2006 estoy suponiendo había corralón, una de las multas era por pasarte un alto corralón y con eso nos amedrentan para decir, no, pues se van a llevar el coche por pasarme el alto, pues te están incitando a participar al tema de corrupción. Tenemos que ver también eso, por eso luego es bueno tener en el celular tu reglamento actualizado para evitar este tipo de cuestiones. Y creo que la ¿Puedo educación. terciar? Sí, claro, adelante, por supuesto. adelante. Seamos responsables, seamos adultos, seamos machitos y muy damas. En concreto, cumplamos con nuestras obligaciones. Sepamos que necesitamos circular con tarjeta de circulación vigente, con licencia, para poder conducir un vehículo automotor vigente, con seguro, obligado ya por la ley, y cumpliendo nuestras obligaciones. ¿Saben qué? Ya no hay jurisprudencia de la Corte, hay precedente directo. Tenemos derecho a un ambiente libre de corrupción. Tenemos derecho humano a un ambiente libre de corrupción. No, y además también seamos responsables de las acciones. Ya Sí. como dices, te pasaste el alto, bueno. Exacto. Ya, no asume es como lo la arreglamos, sino responsabilidad de asume tus la responsabilidad. consecuencias. Y ahorita que bien que mencionaron los documentos que debes de portar, estos los debes de proporcionar a la autoridad. Ojo, muchas veces la plática de amigos de no, se le enseñas por la ventana. No, claro que no. El mismo reglamento te dice que se los debes de proporcionar para que los verifiquen, que sea, como dice el licenciado, deben de ser vigentes y deben de estar en regla, porque si no también te vas a recibir una sanción por ese mismo concepto. Gracias. Pero ¿no te parece que nos escriban en nuestras redes sociales cualquier duda que se haya quedado al respecto? De- Y si no, sí. continuamos en el próximo con el tema de las sanciones, ¿te parece? Exactamente. Y bueno, una cosita importante. Al momento de que ya nos están multando y ya nos dieron nuestra infracción, tenemos 30 días naturales para pagarla y se nos va a hacer un descuento del 50%. Entonces paguen Páguenla. mejor. No, Páguenla. tenemos derecho a ir a juicio, ¿no? Exactamente. Y este es el arte, lo jurídico. Nos vamos a ver la próxima semana. Soy Diana Romo. Y bueno, el tiempo nos la jugó en nuestra contra. Gracias. Nos vemos hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias.